asumir ya ese rol que es diferente? Bueno, Quilicura tiene más de una década de experiencia en la gestión pública en el Ejecutivo Regional. Es decir, el Ejecutivo Regional no es ajeno a la experiencia que tengo. Entonces, sí tengo experiencia en la gestión regional y ahora desde el legislativo. Es decir, creo que he formado y me he formado para poder administrar y manejar el gobierno regional. Lo conocemos bien, sabemos cómo se administra un gobierno regional porque hemos estado trabajando desde el mismo gobierno regional, hemos visto el vientre de cómo funciona el gobierno regional en sus distintos sectores y ese conocimiento fue uno de los motivos también por lo que nos animó a postular, porque yo no iba a ser irresponsable de ir a un lugar a aprender. Ya conocemos cómo funciona, sabemos claramente los puntos que tenemos que intervenir para hacer de esta gestión regional una gestión eficiente y una gestión que en los últimos años ha tenido una bonanza económica nunca habido, ¿no? Más de 650 millones por año ha recibido desde el 2023 a la actualidad la actual gestión y no podemos mencionar proyectos de impacto regional que puedan ser entregados. No se han destrabado los grandes proyectos, todavía están en pleno destrabe y no podemos permitir que con esa bonanza económica que se ha tenido sigamos viendo gente esperando ser atendida, sigamos viendo gente que tiene que irse al frente a pagar los exámenes que no le pueden hacer en un hospital porque no está equipado, ¿no? O comprarse las medicinas que tampoco tiene el hospital porque no ha habido el presupuesto para hacerlo. O sea, no podemos darnos ese tipo, o podemos permitir ese tipo de situaciones teniendo los recursos para brindar mejores condiciones a la ciudadanía. Vamos a entrar un poquito más allá de las propuestas, pero hay unas cosas también que saltan y que por eso también me gustaría hacerle las consultas al respecto. Usted hablaba bien respecto a Arequipa Tradición y Futuro, usted señala que ha sido uno de los fundadores de este movimiento regional y una figura que ha destacado también dentro de ello porque así... Es parte del movimiento y ha sido una exgobernadora. En el debido momento en que se conversó sobre el tema, ya lo descartó por temas de carácter personal y se mantuvo así como se conversó desde un inicio, se conversa con todos y ver las posibilidades de las dirigencias o líderes que tenemos. Entonces, Arequipa Tradición y Futuro tiene líderes que pueden muy bien asumir una candidatura o asumir la gestión de un gobierno regional. Y en este caso, en específico de ella, fue descartado desde su comienzo. Y en este caso yo le preguntaría también, usted ha fiscalizado el gobierno de Roel Sánchez, pero también formó parte en su momento del gobierno de Yamila Osorio, ¿no? Y me gustaría saber, desde su punto de vista, ¿Osorio tuvo realmente una mejor gestión que la de Roel Sánchez? No solo fue en la gestión de Yamila Osorio, también yo empiezo en la gestión del doctor Juan Manuel Guillén Benavides. Entonces, yo vengo de antes, ¿no? A veces se piensa que no, que soy parte de... No, yo vengo de antes, vengo de la época del doctor Guillén en las dos gestiones en el gobierno regional. Y de ahí ya, recién en la época de la exgobernadora asumó una función ya de jefatura de un área donde me desempeñé por más de 6 años. Entonces, ella ha tenido una gestión que finalmente fue manchada en el último mes. Recordarán que salió esto de los correcaminos y que manchó toda una gestión y que considero que finalmente las investigaciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial están haciendo su trabajo y ya han pasado un tiempo prudente que deberían dar los resultados y ella creo que tiene la capacidad suficiente de defenderse frente a ello y lo está haciendo. Y mientras el Poder Judicial no determine algún tipo de responsabilidad, creo que todos gozamos de los derechos que nos da la ley, ya sea como ciudadanos y también en el movimiento que es Arequipa Tradición y Futuro. Pero considera que sí, entonces una mejor gestión descargando. Bueno, para empezar, si comparamos la gestión de ella con la de gestión de Cáceres Chica fue mejor y con la de Roel Sánchez, o sea, discúlpeme, o sea, yo pensaba, como todos los arequipeños, que cuando fue electo el gobernador, y yo fui electo como consejero, pensaba que el gobernador iba a convocar a los profesionales, mejores profesionales, y al haber dejado la valla tan baja, porque se acordarán que la gestión anterior, un ex gobernador estuvo en la cárcel, con consejeros en la cárcel, y una gobernadora que solo fue para terminar la gestión. O sea, la baja era bajísima como para poderla superar. Yo pensé que iba a ser así, y todos queríamos, y me incluyo que sea así, porque más me interesa el desarrollo de mi región. Pensábamos que iba así, pero no pensábamos que a los 3 meses
3 meses iba a salir un jefe de logística que ellos habían nombrado a decir públicamente que la esposa direccionaba los bienes y servicios en logística, con nombre y apellido. Y en los siguientes meses intervino el gobierno regional 4 veces en un año. Policía, Contraloría, y Ministerio Público han allanado la vivienda del gobernador en el primer año. O sea, decir que esa gestión no ha sido mala, pues por favor, hay que recordarnos un poco la historia. O sea, basta ese antecedente, creo yo, para decir que esta ha sido una de las peores gestiones que hemos tenido, ¿no? Claro, estoy inaugurando colegios, estoy inaugurando centros de salud. Por Dios, con toda la plata que tienes, es lo mínimo que deberías hacer, ¿no? Y lamentablemente no se ha mirado para el futuro, para generar más bien proyectos de impacto regional que generen trabajo, que generen condiciones para que la gente pueda desarrollarse. Manjesiguas 2, en esta gestión, Manjesiguas 2 estaba en ejecución. Cuando entramos, el proyecto estaba en ejecución, no estaba paralizado ni en arbitraje. ¿Quién ha llevado a que se lleve al arbitraje y que se para eso? Roel Sánchez, nombrando a gente que no tenía ninguna experiencia en manejar proyectos de esa envergadura. Y finalmente, ¿qué hizo? ¿Qué es lo peor que hizo? Se lo dio a Lima, demostrando incapacidad. Y en nuestra cara, el gobernador con el ministro nos dijeron que en 6 meses resolvían el problema. Así lo dijeron. En nuestra cara, yo estuve en el Consejo Regional defendiendo la posición de que esto no debería transferirse a Lima. No, y advirtiendo todo lo que hoy estamos viviendo, que el proyecto sigue paralizado y encima ya no lo tenemos, un proyecto que hubiese servido para generar más trabajo, impulsar la agricultura, y ya sabemos los beneficios de Manjesiguas, ¿no? Y que lamentablemente esta gestión lo trabó y lo llevó para Lima. Entonces, yo creo que con esos antecedentes no podemos pues llamar a esta gestión eficiente, definitivamente. Más bien, creo yo que sí está en la responsabilidad de todos los que estamos postulando, no hacer el borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya se acabó, déjenlo, empecemos de ninguna manera, no puede haber impunidad cuando alguien ha frustrado el sueño de muchos arequipeños y por su incapacidad hemos sufrido bastante dolor, las gentes que están en un hospital esperando ser atendidas, o los accidentes que han habido por malas carreteras, o por no haber tenido un hospital en mejores condiciones, o no haber cumplido su palabra. ¿Qué prometió la anterior gestión? Que en 3 meses iba a resolver los 4 hospitales. Ninguno se va a terminar en su gestión. Recién en el próximo año, esperemos, y nosotros de ser el gobierno regional vamos a hacer que no solo se culminen, sino que sean operativos. Ojo, no se está gestionando el personal médico, salud, administrativo. Van a terminar la infraestructura. ¿Y qué gente va a atender si no se han gestionado las gestiones del caso? Eso es lo que tenemos que priorizar de inmediato para que se entregue la infraestructura y funcione, y no simplemente sea un elefante blanco. Y en todo caso entiendo de que usted, de llegar al gobierno regional de Arequipa, va a hacer, digamos, pedir que se hagan las investigaciones sobre lo que fue la gestión de Roel Sánchez, de repente solicitarlo al propio Consejo Regional que se convoque una comisión, o otro tipo de intervención también allí. No, definitivamente, pero hay algo más que nosotros vamos a hacer, porque no, reitero, ya he dicho, no hay borrón y cuenta nueva. Pero lo que sí vamos a, y estamos promoviendo y estamos impulsando desde nuestra candidatura, y estamos invitando a todos los candidatos al gobierno regional. Bueno, he descrito una gestión que tiene como común denominador los temas de corrupción, que es a nivel nacional. Y muchos hablan de discurso: yo voy a ir a luchar contra la corrupción, cero corrupción y manos limpias, pero no hay ninguna medida concreta y real que se haya propuesto para poder combatir la corrupción desde los candidatos al gobierno regional. Yo tengo una medida concreta y real, pequeña y que está al alcance, y que va a servir para realmente saber si los que están postulando un gobierno regional realmente quieren luchar contra la corrupción. Porque podemos ejecutar grandes proyectos, pero mientras exista la corrupción de por medio y nadie la aborde, nadie la afronte, vamos a seguir de mal en peor. ¿Qué estamos proponiendo? Nosotros hemos propuesto la firma de un pacto por la integridad y la lucha contra la corrupción, que tiene puntos sencillos, bien sencillos. ¿Dónde se gestan los mayores actos de corrupción? En las áreas de logística, en las áreas de infraestructura, supervisión, porque infraestructura hace los TDR, logística hace los procesos para contratar a las empresas. ¿A quiénes se nombra ahí? A la gente de confianza del gobernador, porque son cargos de confianza,
a los compadres o aportantes que hemos visto, no me invento, hay aportantes que han sido ocupado cargos importantes. ¿Qué estamos diciendo nosotros y qué estamos pidiendo y a qué nos hemos comprometido y qué hemos firmado? Que de llegar nosotros al gobierno regional, esos cargos no deben ser nombrados por el gobernador, deben ser nombrados por el Colegio Profesional de Ingenieros, por el Servir, el caso de logística, el ingeniero de infraestructura por el Colegio de Ingenieros y los colegios profesionales, porque es la única manera de poder compartir las responsabilidades en la gestión pública, transparentarlas. Porque si no, si yo nombro a alguien de mi confianza, no solo esa persona va a trabajar lo que tiene que hacer, sino va a hacer lo que se le ordene, porque yo te he puesto ahí, ¿verdad? Y te puedo sacar en cualquier momento. Arranquemos eso, y eso se puede hacer, porque esos cargos son de confianza. Yo estoy pidiendo que todos los candidatos suscribamos ese pacto y cuando entremos, involucremos a la sociedad civil, a las instituciones que existen, universidades, colegios profesionales, en limpiar la administración pública. ¿Ya algunos le han dicho que lo firmarían? No, más bien quieren desentenderse porque obviamente ¿cómo vas a pagar la campaña millonaria que están invirtiendo quiénes? Los famosos aportantes, ¿no? Son millones los que se están gastando en la campaña. ¿Y quiénes creen que financian? Lo sabemos todos, pues precisamente las empresas que están detrás de querer ganar los contratos en el gobierno regional. Lamentablemente se ha convertido así no solo en Arequipa, sino a nivel nacional, y eso es lo que queremos combatir, con propuesta concreta, real, chiquita, pequeña, pero sí vamos a poder ver si realmente lo quieren hacer, y no solo decirlo, sino firmarlo ante un espacio como el tuyo. Yo te voy a entregar incluso la copia de lo que he firmado para que quede ahí en el archivo, y cuando uno no cumpla, te lo muestren, y no sea simplemente la palabra que se llevó el viento. Pero realmente nosotros sí queremos hacer un cambio, y eso es lo que me animó finalmente a postular, porque basta ya de que se vea al gobierno regional como un botín, en donde uno quiera llegar ahí para servirse del gobierno regional, sacarle provecho, pagar todos sus favores, y no le interesa realmente lo que va a ser el futuro en nuestra región, que en estas épocas que tenemos recursos no estamos haciendo nada para asegurar el futuro de nuestros hijos. Y en ese sentido creo yo que sí tenemos al menos una propuesta pequeña, chiquita, pero que es efectiva y que se puede hacer. Aquí no van a decirme no se puede, es ilegal. Se puede, los cargos son de confianza, los nombra el gobernador. Hagámoslo de manera conjunta para transparentar la gestión pública. Ahora, usted también ya estuvo comentando respecto al tema de Majes Sihuas y sí quería allí consultarle de llegar al gobierno regional Majes Sihuas 2 o en realidad el proyecto Majes Sihuas, porque todos entre la titularidad se entregó al proyecto integral, ¿no?, de Majes Sihuas. ¿Seguirá en manos del gobierno central o hará que la titularidad... Debe conversar con la presidenta, pero de cara a cara, de frente a frente, no simplemente con la cabeza agachada, como lamentablemente hemos tenido gobernadores a ese nivel. Y hay que pedirle que cumpla su palabra. Mencionó Majes Sihuas. Queremos que se distraiga a Majes Sihuas y que regrese a Arequipa, porque el haberlo llevado a Lima es hacer ver que aquí somos una sarta de incapaces los arequipeños, y eso es falso. Acá hay gente muy capaz que pudo haber sacado el proyecto adelante. Tenemos gente preparada, tenemos más de 4 universidades aquí en Arequipa, por Dios, porque tenemos que estar acudiendo a otros lugares, sin menospreciar las calidades que puedan tener, pero si no tenemos algo acá, recién acudimos afuera. Pero aquí ha sucedido todo lo contrario. Ese proyecto tiene que regresar, y nosotros hemos liderado precisamente para que no se vaya a Lima. Y nos han apoyado un conjunto de ciudadanos, abogados, en esta propuesta que querían ayudarnos, y ese día estuvieron ahí, abogados que sustentaban una posición que era legítima y legal, y que lamentablemente por un voto se perdió. Ese proyecto tiene que volver aquí, pero no solo es Majes Sihuas 2, tenemos la puesta a punto que también tiene que culminarse. Tenemos proyectos como el ARMA, en Condesuyos, que está totalmente abandonado y que necesita también una intervención, y tiene las mismas características que Majes Sihuas. Otro proyecto de esas mismas condiciones y que nadie lo ha anunciado, y aprovecho tu programa para anunciarlo, y que vamos a impulsar, es el proyecto Moyoco. El proyecto Moyoco va a servir para regular la cuenca del Valle de Majes con Camaná, y es un proyecto hidroenergético, va a ampliar la frontera agrícola y también va a generar energía eléctrica. Es un proyecto que lo estaban haciendo desde el Ejecutivo Nacional y que lamentablemente la empresa que lo iba a ejecutar se lo llevó al arbitraje, pero ya se culminó, está totalmente limpio, el proyecto está ahí. Impulsemos, esos van a salir incluso más rápido que Majes Sihuas 2.
Y creo yo que nosotros desde el gobierno regional van a ser los proyectos que vamos a sacar adelante, que están limpios y que podemos demostrar que Arequipa sí tiene profesionales para sacar proyectos de envergadura y que van a generar trabajo y van a generar beneficio económico a toda la región. Con el caso de Majes Siguas, o sea, se pondría como un ultimátum a Keiko Fujimori, o sea, un plazo de repente para que pueda verse de suave, porque Podemos ver nos puede decir en los 5 años de gobierno. No, o sea, a ver, si queremos soluciones no vamos a decirle sí, te voy a apoyar y me voy, no, tiene que haber compromisos con un cronograma de trabajo, negociaciones directas con la empresa Cobra, sentarnos, el trato directo, conversar, no patear el tablero. Acá hemos tenido una autoridad que cualquier cosa que no le parecía bien, pateaba el tablero y rompía. Construcción civil, que todos ven como un problema, porque el gobernador los trató de extorsionadores a más, y nos han paralizado varias obras por varios días, hemos perdido millones, cuando pudimos habernos sentado con ellos. Ok, ustedes quieren y reclaman el pago de sus derechos, les vamos a pagar, pero nosotros también en contraparte les vamos a exigir que me cumplan con los cronogramas, que no me retarden las obras. ¿Ustedes creen que ellos me hubiesen rechazado? De ninguna manera. Era sentarse, a poder conversar y a poder, en vez de generarnos un problema, generarnos una solución. Y con ellos poder ejecutar las obras y más bien sean los que nos informen si se están ejecutando correctamente, porque ¿quién mejor que ellos que conocen cómo se manejan las obras? Pero no, nos terminamos peleando con ellos, paralizamos obras en toda Arequipa y la cantidad de días laborales que hemos perdido, millones, son millones lo que hemos perdido, por una decisión mal tomada del gobierno regional y del gobernador, que en vez de más bien convocar a todo el mundo, dialogar, sentarnos y ponernos de acuerdo en puntos comunes, estaríamos hablando de otra situación. Ahora, hay un caballito de batalla que siempre utilizan todos los candidatos en todas las campañas electorales y es Tía María. Pese a que ya se encuentra actualmente en ejecución, no en operación, pero algunos piden que toda esta situación retroceda. ¿Qué va a pasar con Tía María de llegar usted al gobierno regional? Bueno, es que no deberíamos enfocarnos solo en Tía María, o sea, es como que fuese el único proyecto minero que hay en Arequipa. Tenemos a Safrenal y tenemos a Jinsao, que tienen todos los estudios ya aprobados y listos para la construcción. O sea, ¿por qué no apuntamos más bien a mirar esos proyectos que son necesarios? Pero siempre y cuando cuiden el medio ambiente, ¿no? No vamos a sacrificar el medio ambiente por un proyecto minero. Y creo que ahí tenemos dos proyectos que podrían impulsarse y podrían salir adelante, fuera de todos los proyectos que se encuentran en etapa de exploración a nivel de toda la región de Arequipa. Tía María es uno de ellos, y como bien lo has manifestado, ya está en construcción. Pero creo yo que es importante siempre respetar lo que dice la población, ¿no? Entonces, es importante que ellos también finalmente manifiesten la situación, las consideraciones que se debe de tener para ese proyecto. Ahora está haciendo lo que quiere. Antes recuerdo cuando se pedían mesas y el proyecto ofrecía entre 300 y 400 millones para darles a la provincia y ellos poder operar. ¿Dónde están? ¿Ha habido eso? ¿No ha habido eso? Realmente no podemos quedarnos al margen, porque podríamos decir también que eso es un proyecto nacional y yo no me meto, ¿no? Yo no me meto, como ¿no? se ha dicho. Como muchos lo dicen, no. Yo creo que hay que sentarnos, hay que conversar, pero hay que escuchar a la gente. Es lo primero que tenemos que hacer, no simplemente ignorar y descalificar a todos. Sinceramente, a mí no me gusta que por hecho que alguien se oponga le digan antiminero, o al que esté a favor pro minero, ¿no? O sea, nos vamos a los antagonismos. Sentémonos, conversemos, pero escuchemos realmente a la población. Es un proyecto que ya tiene, no es de hace unos años, son de más de 20 años que debería haberse dado, con todos unos antecedentes, hay toda una historia detrás de ello. Claro. Hay fallecidos incluidos, eso no podemos olvidarnos también. Por eso es importante escuchar a la población, pero creo yo que no debemos centrarnos como fuese El Salvador. Hay otros proyectos que se tienen que ver, así como también el tema del problema grande que tenemos en Arequipa, que es la minería informal que se da en Caravelí, en Camaná, que también a veces uno lo mira de lejos, pero también es necesario abordarlo, mirarlo de frente para también, en vez de que se convierta en un problema, es una alternativa. A diferencia de Madre de Dios, donde sí, pues lamentablemente es minería ilegal y de preda en el bosque, yo estoy totalmente en contra de ello. Acá no, en Caravelí es otra situación, ¿no? Es más de filamentos, ahí no tenemos pues un bosque o no tenemos una selva, no, ahí son zonas desérticas. Entonces las condiciones son diferentes y lamentablemente como gobiernos regionales hemos perdido la capacidad de poder formalizarlos, y el gobierno regional aquí no dijo ni pío cuando le estaban quitando otra competencia más a los GRAS para poder ayudar a formalizar
y que esa economía que se está moviendo más bien sirva para beneficiar a todos los arequipeños y no la veamos como un problema, ¿no? Entonces, otra vez estamos abordando un problema que lamentablemente desde el Ejecutivo Regional ha sido vista o le ha dado las espaldas y hemos perdido una competencia a nivel nacional que muy bien pudo habernos servido para resolver los problemas que se viven ahí. Hay un tema también allí, usted ya lo habló, lo adelantó, la posición que tenía. Hay una preocupación muy grande respecto al tema de salud y respecto al tema de los hospitales, ¿no? Desde los contratos que hubo en el gobierno de Yamila Osorio, que hay que decirlo después, después se dio este entrampamiento que se agudizó en la gestión del Mercaceres Yica y la situación en la que nos encontramos el día de hoy también con, bueno, hablando de Kimberly, que pasó muy rápidamente, y luego con Roel Sánchez, ¿no? Que todavía no los podemos tener estos hospitales, ¿no? ¿Qué plantea allí? O sea, ¿cuál? Usted dice que lo van a destrabar, pero ¿de qué forma? Porque parece que en 4 gestiones no saben cómo hacerlo, ¿no? Claro, lo que sucede es que yo les recuerdo que uno de los grandes problemas de esta gestión ha sido que hemos tenido más de 150 gerentes cambiados, los cambiaban como zapatillas, como medias, ¿verdad? Y a los impresentables sí los mantenían, lamentablemente. Y eso también tiene que cambiar, ¿no? Por eso es que consideramos mucho el tema de la meritocracia, el tema de la idoneidad de los profesionales que se deben de traer, y no simplemente por ser mi allegado, mi compadre, o mi amigo, o mi aportante lo voy a poner en el carro. Tenemos 4 hospitales. 2 hospitales que están en plena ejecución, que son el Maritza Campos y el de Camaná, a los 2 a los cuales hemos fiscalizado y los hemos ido a visitar y hemos denunciado ciertos problemas ahí. Estos deben de terminarse el próximo año, pero lo más importante de que se terminen, de asegurar que se culminen estos hospitales es ponerlos en operatividad, asegurar el personal administrativo, asegurar el personal médico, asistencial, para que ese hospital cumpla la función para la cual ha sido construida, y eso no se está haciendo. Y si no tomamos acciones sobre el tema, van a ser elefantes blancos. Quedan otros 2 hospitales, el de Cotahuasi y el de Chala, que entiendo yo ya han culminado el famoso expediente de saldo de obra, y ahí simplemente es hacer y licitarlos. O sea, ya están destrabados. Lamentablemente no ha habido la voluntad política de darles el mismo tratamiento que estos 2 hospitales, pero desde nuestra gestión, ténganlo por seguro que lo primero que vamos a hacer es que estos hospitales empiecen ya con la su culminación y también buscar su operatividad. Eso con estos 4 hospitales paralizados. Tenemos el Honorio Delgado, un hospital que no tiene equipamiento y que yo he hecho un informe sobre el equipamiento que tiene el hospital, viendo las carencias que tienen de ecógrafos, resonadores, equipamiento que debió haberse comprado hace muchísimos años atrás con recursos del gobierno regional y que no se ha comprado nada. ¿Qué han hecho ahora? Obra por impuestos. Es un engaño, muchachos. Aquí lo que vamos a hacer es equipar el Honorio Delgado para que la gente cuando vaya a atenderse ya no tenga que salir a la calle a pagar un particular para hacerse una ecografía y la haga en el hospital, que es el que dé las condiciones, y eso se puede hacer con recursos del gobierno regional. O sea, y recursos existen, sino que hay que priorizar. No, ¿cómo se le trampa? ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren... Porque uno dice, usted lo dice y uno pensaría, pero si usted, o sea, parecía tan sencillo, pero ¿por qué no lo han hecho? Porque han preferido priorizar los recursos para otros sectores, como por ejemplo las carreteras, que están bien, pero sin embargo, ¿dónde se dan los mayores actos de corrupción a nivel nacional? Esto nos va a recordar Odres, Obrainse y todas esas empresas que han sido señaladas por corruptas. En las vías, donde mayor actos de corrupción hay, son en las vías. ¿Dónde se ha priorizado el mayor recurso este año en el gobierno regional? Las vías, más del 70% de nuestro presupuesto se ha ido en las vías, cuando pudimos haber priorizado la salud. O sea, hemos podido comprar ese mantenimiento y las vías, hacerlas por etapas, ¿no? Hacer una primera etapa, una vía que está a 180 millones, pues hago una primera etapa de 90 millones y con lo otro compro todo el equipamiento de los hospitales. Ese es el gran problema, ¿no? Que a veces se prioriza no lo que la gente necesita, sino se prioriza mis intereses, mis bolsillos. Y eso creo que no puede repetirse y por eso nosotros estamos lanzando propuestas sobre el tema. Entonces, sí tenemos que priorizar la atención a la gente, tenemos que buscar la contratación de mayores médicos, de personal, redistribuir las horas y podemos hacer alianzas con la empresa privada. ¿Dónde está Cerro Verde? Yo lo invoco a Cerro Verde a sentarse a conversar y que no simplemente donen un par de computadoras, que realmente sea un aliado en el desarrollo de la región y con ellos podríamos solucionar varios temas más, porque recursos, reitero, hay, pero que esta gestión
prácticamente los ha dilapidado porque está dejando endeudado a las próximas gestiones. Ya tenemos más de 600 millones que se tienen que pagar por el tema de obra por impuestos, porque eso no es que lo hace la empresa y lo asumen ellos, eso lo pagamos finalmente todos con el canon. Tenemos que pagar los más de 200 millones de los dos hospitales, tenemos que pagar la deuda de Majes. Entonces, estamos dejando a un gobierno regional endeudado, pero también existe la capacidad para gestionar recursos ante otras entidades como el Ejecutivo Nacional y ante los privados. Depende de la capacidad de quien llega al gobierno regional. Pero si va a llegar alguien que solo va a buscar sus bolsillos, los intereses, sus intereses personales, no vamos a tener esa capacidad de sacar proyectos de impacto regional. Y he mencionado el tema de los hospitales que son importantísimos, pero me faltaba mencionar la autopista Matarani-Arequipa, el aeropuerto, que eso no lo haremos nosotros, pero sí podemos impulsarlo. Ese aeropuerto tiene que modernizarse. Una simple neblina ya no pueden llegar los aviones, es increíble. Y justamente ahí quería hacer hincapié también por... Moyoco, ¿Qué otros más también hay? Que tiene un aproximado de casi 800 millones que debemos hacerlo de manera conjunta con el Nacional. El proyecto ARMA, que también ha quedado paralizado y en esta gestión no se ha dado, que son dos proyectos que muy bien pueden estar al mismo nivel que Majes Iguas 2 e incluso superarlo, y que no tienen las dificultades que tiene Majes Iguas 2, que sumados a ellos aseguraríamos la dinamización de la economía aquí en Arequipa. Entonces son proyectos bandera. Otro proyecto, tenemos que culminar aquí en Arequipa la vía 4 carriles. La entregan por pedacitos tipo Frankenstein, pero todavía no le dan uso a la vía 4 carriles porque ni siquiera hay la conexión con la Panamericana. Falta el puente de Incabor, un puente que está abandonado, que nunca se hizo y que el gobernador llevó el expediente diciendo que estaba sobrevalorado y que él iba a hacer uno en menor costo. No hay puente en Incabor. No tenemos todavía la vía Arequipa-La Joya culminada. Faltan los túneles mellizos y la vía que nos empalma La Joya. Tiene que terminarse, están por obra, por impuestos, por el MTC y el GRA. Tenemos que impulsar y que se cumplan con los plazos establecidos. Esa vía tiene que funcionar. Y un proyecto que nosotros queremos impulsar es la Panamericana de Matarani-Arequipa. No puede ser posible que para poder salir el kilómetro 48 pareciese que estuviéramos aquí en la Avenida Ejército. Los carros interprovinciales haciendo cola, ni qué decir en verano. Ni qué decir en Venado, siendo la segunda ciudad más importante del país. La Panamericana, igual, hay una vía, la Panamericana tiene una autopista hasta Ica, y se olvidaron de Arequipa. Y por eso tenemos los problemas que tenemos en Atico, Ocoña, donde constantemente hay accidentes, porque esas vías han sido hechas hace más de 80 años. Y ya deberíamos de impulsar con el Nacional una autopista desde Ica hasta Arequipa. Tenemos que tener mejores accesos, lamentablemente no los tenemos, pero se puede hacer de manera conjunta. Entonces, el Hospital Goyeneche, que de nuevo de gobierno a gobierno y está simplemente en el aire. No hay nada porque la empresa francesa que estaba haciendo tiene serios cuestionamientos y ya poco más nos quieren llevar a un arbitraje. Ni siquiera se ha empezado y nos quieren llevar a un arbitraje en el tema del Hospital Goyeneche. Se tiene que terminar el IREN Sur, que no le está haciendo el GRA. Por suerte he visto que ahí en su página web, primera pierna del proyecto IREN que lo está ejecutando el GRA. El GRA no ejecuta nada, eso es un proyecto de la NIM. De la NIM, o sea, eso hay que aclararlo y nosotros tenemos que ser vigilantes de ello, a que se culmine, pero no también con los montos que están haciendo, 66 millones de plan de contingencia, con eso hacíamos 2 centros de salud en Arequipa, pero bueno, que continúen, eso también tiene que terminarse. Algo que nosotros vamos a hacer es que no vamos a entrar como ha habido en gestiones anteriores que entraban y paralizaban todo para renegociar y continuar, porque ese era el objetivo, renegociar, ¿no es cierto? Para ir a ver qué me toca, y paralizaban varias obras, las cuales finalmente han sido destapadas después de muchos años. Nosotros no, creemos que las obras deben de continuar, y eso sí, que se cumplan los compromisos, los plazos, los cronogramas que tienen, y si ha habido algún hallazgo de corrupción lo denunciaremos en su momento. Entonces, sí hay obras que se deben de impulsar, tenemos que impulsar que SLAI con Corío y la petroquímica sea un polo de desarrollo. Esos son los proyectos que tiene que impulsar un gobierno regional, no pistas y veredas. Hay un tema ahí importante, lo que usted dice, el puerto Corío, eso de lo que muchos se olvidan, ¿no? Y que podría posicionarnos como una potencia aquí en el sur, no solamente en el sur, en Sudamérica como tal, ¿no? Allí, ¿cómo plantea qué debería hacerse allí para el tema del puerto Corío? A ver, en el tema del puerto Corío, para empezar, cuando ingresamos a esta gestión, el gobierno regional, quiero informarle a todos los que nos miran,
tenía la responsabilidad de hacer el perfil del Puerto Corillo, ya mediante un convenio. Pero esta gestión llegó y dijo, no, no es nuestra competencia, y pateó, y se deshizo del convenio que teníamos con como gobierno regional como responsable de hacerlo. Se ha promovido, se está promoviendo, pero yo creo que debe ir más allá de la promoción y debe existir un compromiso con la presidenta. Por eso es importante sentarla a Keiko Fujimori aquí en Arequipa y hacerle sentir que si ella no va a invertir o no va a priorizar Arequipa, pues ahí va a tener a una Arequipa que la historia nos ha enseñado, una Arequipa revolucionaria. Pero si ella hace todo lo contrario, la historia puede cambiar. Así que tenemos que exigir que desde el Ejecutivo Nacional sea un proyecto de prioridad A1 la ejecución del Puerto Corillo, porque estamos en las condiciones sociopolíticas a nivel internacional para hacerlo. Estados Unidos quiere invertir en un puerto de esa magnitud porque ya tenemos al puerto de Chancay, que es manejado por los chinos. Entonces, oye, es el momento ideal para que este puerto salga adelante y generar todas las condiciones para que ellos sean desde el gobierno regional, impulsarlo, pero sentándonos a la mesa y sentando no solo a la presidenta, sino toda a la empresa privada también para impulsar el Puerto Corillo. Que reitero, no puedo decir que como gobierno regional voy a sacar el Puerto Corillo, lo voy a ejecutar porque no es nuestra competencia, pero sí puedo impulsarlo, sí puedo hacer que sea una prioridad ante el Ejecutivo Nacional y que finalmente hay una empresa interesada y que va a ser el polo que tanto buscamos, y esto debe estar complementado con la petroquímica, que también es una de las prioridades que se tiene que hacerse en el sur, así como el gasoducto surandino, que no hay petroquímica si no hay gasoducto, y por Dios, ¿en qué quedó el gasoducto? Se olvidaron todos, ¿no? Y creo que eso debe ser impulsado también por una gestión regional, que reitero, esos son los proyectos que deben impulsarse para buscar un desarrollo económico a futuro, mirando a Arequipa ya a los 500 años, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en los 500 años? ¿Cuál va a ser nuestra gran mega obra de acá a los 500 años? Y desde nuestra gestión vamos a plantear el objetivo de llegar a esos 500 años, pero con proyectos de impacto regional que aseguren el futuro de nuestros hijos y no simplemente con proyectos meramente locales que no van a generar el desarrollo para nuestro futuro. Bien, señor César Huamantuma, el tiempo es corto para poder hablar de varios temas. Arequipa Tradición y Futuro se juntó con alrededor de 15 movimientos regionales de todo el país, de todas las regiones. Nos juntamos ante esta idea de querer desaparecer los movimientos y decidimos formar un partido. Es más, se llamaba Perú Regionalista Unido, y su símbolo era el poncho, que estuvo inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, se hizo todo el procedimiento, es más, acá vinieron a fiscalizar los locales, todo. ¿Y qué sucedió cuando ya estábamos en la última etapa? El Congreso decide no desaparecer a los movimientos regionales, decide que esto se mantenga. Hay una presión ahí no social, sí, política. Y muchos movimientos en ese momento dijeron, ¿saben qué? Mira, yo soy el pico, tengo tradición, yo soy el choclo, tengo historia, y yo creo que mejor lo hacemos después de. Y así es como quedó pendiente. Sin embargo, se está retomando el diálogo porque el partido que se está formando efectivamente era un partido regionalista. O sea, con bases en provincias, y no esos partidos cascarón que vienen de Lima, contratan una empresa y te consiguen las firmas y todo el requisito y te presentan un partido. Estábamos en esa construcción. Es una tarea pendiente que el equipo de Tradición y Futuro también sigue ese camino, pero un camino que se construye desde las bases y con otras agrupaciones que comparten también nuestra manera de ver y que con historia en las regiones. Las regiones, los movimientos regionales son los que han construido el desarrollo de sus localidades, porque la gente desconfía mucho de los partidos nacionales, porque los partidos nacionales siempre han sido centralistas. Y el día de hoy, yo te comento que hay partidos que han estado cobrando para ser candidatos aquí, y varios venían, me decían, yo me salí licenciado porque iba a desaparecer, pero nunca pensé que al irme a un partido estos miserables me quieran cobrar por todo. O sea, a diferencia de los movimientos locales, ¿no? Y por eso que hay un gran rechazo de las regiones hacia los partidos que no han sabido construir bases pues en las regiones, no han sabido, y simplemente se vuelven vientres de alquiler y se llevan a gente oportunista. Bien, señor César Huamantuma, le dejo entonces el micrófono y la cámara también para que pueda
pedir a la población también su voto y si también lo convencen para que lo puedan apoyar en las elecciones que son este 4 de octubre. No, yo agradecido por la invitación y dirigirme a todos los ciudadanos arequipeños que sí existen alternativas a lo que en este momento existe en la campaña electoral, que no todos son denuncias, que no todos son denunciados, que no todo es por competir quién tiene más antecedentes judiciales, policiales. No, que hay gente que queremos trabajar realmente por nuestra región, que queremos servir a nuestra región, no servirnos de ella, y que estamos presentando propuestas pequeñas pero concretas, como nuestro pacto de integridad y lucha contra la corrupción, que esperemos lo firmen los demás candidatos, porque creemos que es una manera de poder, nosotros, de poder iniciar una gestión demostrando con hechos concretos que queremos cambiar. ¿Ya? A mí me piden hechos concretos, yo sí prometo un hecho concreto. Y déjenme decirles que si ustedes me dan la confianza de llegar al gobierno regional, esos cargos, el de logística, infraestructura, supervisión y los que toman las decisiones del manejo de los recursos del Estado van a ser nombrados por los colegios profesionales, por el servir y de manera conjunta. Vamos nosotros mismos a fiscalizar cómo se manejan los recursos y que sean profesionales, obviamente arequipeños que los hay, y gente honesta y limpia, que con eso sí vamos a poder transformar la gestión regional y vamos a poder ejecutar los grandes proyectos que Arequipa requiera y que nosotros hemos resumidamente explicado el día de hoy. Gracias. Listo, señor César.